La grabación y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo les voy a compartir la pantalla y ustedes van a tomar nota, digamos, en el sentido de que pueden repetir lo que yo voy haciendo. Bueno, O la primera es que ustedes abran el Word de ustedes, si ustedes tienen la computadora a la par, abran el procesador de textos, como lo voy a abrir yo ahora. Yo lo voy a mostrar. En donde, ¿cierto? Yo voy a presentar mi pantalla, como habíamos mostrado la otra vez. Ustedes van a ver la visualización de la pantalla. Y como les había explicado la clase pasada, que ustedes entraban al WordPad, ¿se acuerdan? sí, Entonces, que yo tenía que hacer, donde dice escribe aquí para buscar, yo hago clic en esa ventanita donde está la lupa, al lado del icono de Windows, sí. pongo la W, automáticamente si ya está cargado, ¿verdad? La W hace lo siguiente, digamos, aparece el programa aquí arriba de Word, de procesador de textos. No, ¿Mm? ¿esta será? No. Está borrado esto. Fíjense, a ver si lo pueden Ahí está. ingresar Sofía, en la deberían computadora. poder entrar directamente porque practicamos los otros días. Claro, Sí, porque acá está, directamente, señora Laura, sí, sí, entonces ingresas, si yo ingreso al Word, ustedes sí, van a encontrar esta pantalla similar, la de ustedes con la mía. Ustedes lo pueden ver desde el teléfono, si ustedes chicas tienen el teléfono, sí. digamos, pueden ver que ustedes ven la opción de Word, el documento en blanco, y ustedes en la computadora, ustedes también, si ingresan a Word, tiene que aparecer el documento en blanco y quizás pueda llegar a aparecer alguna que otra plantilla. ¿Mm? Ustedes tienen que buscar donde dice documento en blanco y hacen doble clic. ¿Vos ves, Sofía? No. Pero acá, Volvemos a empezar, ¿quieren? Así. ¿dónde está el documento en blanco? Vos fíjate, mira, vuelvo. Ustedes tienen, miren, pasa esto. Fíjense lo Tenemos siguiente. anteojos, pero no vemos nada, como Bien, usted se podrá dar cuenta. bueno, ¿tienen el teléfono a la par? Ustedes tienen el Sí, teléfono. Bueno, estamos trabajando con la computadora bien, y el ustedes teléfono acá. tomen el teléfono para ver lo que yo les estoy mostrando. A ver, Miren, ustedes tienen el teléfono, ¿verdad? Y sí, lógicamente van a ver la pantalla mía. Entonces voy a hacer clic y voy a buscar el Word. Ven el la Word. pantalla y hago clic en el Sí, Word, ¿verdad? sí. Bueno, ustedes cuando ingresan al Word les tiene que aparecer esta pantallita. Sí, En hasta ahí donde, estamos bien. bien, y Bueno, acá ustedes encuentran la opción de documento en blanco a la derecha. no, no, Sofi, porque no ticleaste ahí. ¿A no dónde? Mira, mira, ¿ves? Pero eso no lo tenemos. Lo que no tenemos es la parte azul con las letras, No profe. importa, pero el documento en blanco lo tenés. Sí. Entonces hacen doble clic y tienen que estar en esta pantalla que vos ves en el teléfono ahora. Haces doble clic ahí en el documento blanco acá. No. Ay, profe, lo necesitamos acá, un curso de psicología, profe, No hay drama, porque se tiene que aprender. acá dice documento guión WordPad, arriba No, de todo. acordate que no tiene que ser el WordPad, tiene que ser Word solo. Ah, Porque con ustedes razón. tienen Bueno, el Word solo. Mirá, vuelvo a repetir. Ustedes se van acá abajo en la computadora y tienen que poner la palabra Word con D. bueno, entonces ahora salgo de acá, ¿Sí? me voy a la ventanita de abajo, ¿Sí? De abajo. sí, y Escribir tengo la que palabra escribir, Word sí, y te tiene que aparecer tal cual como te figura en el teléfono. Ahora mira el teléfono que te aparece Word aplicación. caramba. Word, aplicación. Aplicaciones acá. Ahí, ¿no? No, no. No, me aparece Word, Word Online, Word gratis, Word Pad, Word Dark, como cualquier Word menos el que. Ah, acá está. A ver, WordPad. No, No, el WordPad Word. es el que usamos los otros días. No, no. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Posiblemente te lo tengas en el escritorio. ¿Qué significa que lo tengas en el escritorio? Vos tenés que
minimizar todo con el signo menos allá arriba. Estoy Bien, perdida. no hay drama, no hay drama. Volvamos de nuevo. Si aparece pasa que no vamos a poder avanzar, suponete, el Word, Arriba a la derecha, Sofi, minimízalo y te va a aparecer el escritorio. el escritorio cuando prendes la compu. Sí, acá está, este es el escritorio, ¿no? Bueno, A ver, me voy a... Enfócalo con el celu, enfócalo con el celu. A ver, A ver si lo ven. Ah, ¿lo ven ahí? más abajo. ¿Se ve ahí, Laura? más abajo, apuntalo bien Más donde está abajo. moviendo. Ahí, llévalo con la camarita para que lo pueda visualizar mejor yo ahí. Dale un poquito más. Más cerca, dale un poquito más cerca. Bueno, Ahí. abajo, así, ahí, andate a la izquierda un poquito. A tu izquierda, Sí, para el Al otro revés. lado. a la derecha entonces. Bueno, Acá, no, andate más para la izquierda. Yo quiero ver con la pantalla más a la izquierda. Mueve el mouse ahí. Sí, perdón, el teléfono. Mueve el teléfono hacia la izquierda. Ves que vos tenés la zona de búsqueda abajo. El renglón, poné la letra, sí, escribí en el renglón blanco la sí. palabra W W, O R D. sí, ya la escribí. A ver, Word, bueno, Word. Mostrame sí. ahora si no te aparece Word. ¿No te No, aparece? No. aparece Quizás, Word, por eso. quizás no lo tenga instalado en tu computadora. Mm, Ese es bien. el tema. ¿No está el No, Emi por ahí, Alejandra? no es el Emi. Bien, Ah, a ver si mostrás un poquito más hacia es abajo. raro que no lo Word, tenga. sí, es raro. Sí, parate un segundito, quiero ver una cosa. Dame un segundito. Vamos a ver acá. Dame un segundito. Yo creo que puede llegar a ser que... A ver. Si vos pones Word 2016, Word espacio 2016. ¿Veinte dieciséis? Sí, Sí. Word A espacio ver, 2016. ahí dice, ¿ve? ¿Estás viendo lo que apareció? Sí, No se ve bien. no se alcanza a ver. Word Ahí, 2016, 2016, claro, pues me da... No, no lo tenés instalado, es raro, che. Qué raro que la Ay, qué máquina esa no lo lindo. tenga instalado. Chuchón, ¿cómo podemos hacer? Espérate, para que... Bueno, no importa, No, profe. mira, yo les explico, vos fíjate, la otra que queda u- es que... usted explique, profe, y yo el- después les le- explico a ella. claro, porque Sí, en realidad, dale. ¿cuál sería el tema? Digamos que lo puedan instalar, hacerlo instalar, digamos, si no lo Ujú, tienen, y si no, lo que ujú. podemos hacer es que la próxima clase lleven las notebooks ustedes un ratito, que es una Dale. opción para que por allí yo voy a tener un Office para instalar allá. ¿Se acuerdan que Ujú, teníamos problema? ujú. Vamos a ver si lo podemos instalar y se los instalo en la de ustedes directamente. Bueno, ¿Mm? dale. Porque allá, ¿ustedes tienen dos computadoras o una sola allí Pero ustedes? ese es de escritorio, ¿eh? Esta es de escritorio, pero yo puedo llevar la notebook mía. Claro, lleva la notebook Ahí exactamente está. y la que no tenga el Word 2016 se lo puedo instalar yo si lo tengo ahí a mano. Se lo Ah, instalo en la bueno. computadora ¿cuál es la tuya, Alejandra? Es la que no tiene el... Sí, Bien, por allí pero si aquel la sí puedes se la puede llevar usar. la próxima, ¿no es cierto? No Sí. necesariamente mañana, sino la otra semana, vos lo llevas y yo automáticamente te instalo el Office para que te quede. Muy probable, es raro que no lo tengas, por eso en el escritorio, cuando vos cerrás todo y encendés la computadora, no tenés el iconito este azul que vos lo estás viendo en la No, pantalla, No, no no, lo tiene. Claro, quizás no. no lo tenga, esa computadora es nueva, la han usado no, para... no hace mucho que no se usa. Ah, En realidad, claro, porque mi hijo tiene esta con la que él La estudia y otra. trabaja. está Esta bien. prácticamente no, nunca se usó. Recién ahora la estamos aprendiendo por Sí, sí, nosotros, sí, con pero el tema de internet puntualmente se lo debe haber usado mucho más. Bárbaro. Bien, fíjense, nosotros vamos a trabajar unas cositas ahora que les va a servir para poder, digamos, ir avanzando. ¿M? Lo importante es que quede bueno, la grabación de Ujú. esta manera.
en donde nosotros vamos a ingresar en el Word 2016, que es la aplicación, que es similar al WordPad. ¿Mm? Ustedes que si ingresan al WordPad también se van a encontrar lo mismo, nada más que fíjense la diferencia. Yo cuando ingreso aparece de esta manera con la interfaz gráfica, que es lo que yo visualizo digamos, del procesador de textos, y me voy a encontrar con las opciones de recientes y la opción que dice documento en blanco, que también el WordPad lo tiene. ¿Estamos? Ustedes pueden ingresar la otra que queda, WordPad, para ir viendo, y fíjense que es diferente, pero en realidad son parientes los dos. ¿Mm? Si ustedes ingresan al WordPad, van a ver también de la misma manera una hoja en blanco, pero no van a poder hacer, digamos, tantas opciones como tiene el procesador de textos, que es el que se utiliza en todo lo que tiene que ver con la oficina, las empresas, documentaciones, todo está basado en el procesador de textos, Word en este caso. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo ingreso a Word, hago doble clic en documento en blanco y automáticamente aparece esta hoja. Fíjense que ustedes, ¿no es cierto? Posiblemente con el teléfono alcanzan a ver en chiquitito, pero si ustedes abren el WordPad también les va a mostrar algo similar. Que si yo, miren, yo les muestro el Word, ¿no es cierto? Vamos a hacer así. Yo voy a poner WordPad también. WordPad, si yo ingreso al WordPad, les va a aparecer el programa, digamos, como ustedes tienen La Sí. pantalla. allí en la pantalla, ¿verdad? Sí. En la cual ustedes pueden llegar a utilizarlo y, bueno, ver lo que nosotros estamos haciendo acá. Bueno, dicho sea de paso, a mí no se me abrió el WordPad. Mira vos, quise abrir WordPad, a ver si me habilita, para que ustedes puedan visualizar. Pero no quiero, claro, no se toma como paralelo entonces. Está bien. Bueno, sigamos. Fíjense que cuando ustedes ingresan a esta opción del procesador de textos, yo me voy a encontrar con lo siguiente, con una hoja ya lista para empezar a trabajar. ¿Qué significa lista para empezar a trabajar? Y que yo puedo empezar a escribir. Si yo hago como que simulo que escribo, ¿verdad? Esperen un segundito que se me fue demasiado la mano. Yo mantengo apretado una tecla, supónganse, y van a ver que era el ejercicio que hicimos los otros días. Sí. Nada más que WordPad te permite bajar el texto de una punta a la otra. Pero bien, si en vez de ser ese texto, ¿verdad? Es un párrafo que yo escribí o que yo tomé prestado de una noticia de un diario, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo siguiente, me voy a la noticia del diario, vamos a hacer esto, me voy a una noticia aquí y digo, bueno, en la jornada se denominan las vacunas saludables, bueno, tomo ese texto de internet, en vez de ponerme a escribir, lo copio, vengo y lo pego aquí. En este caso, hagan de cuenta que yo escribí esos 3 renglones con ese texto. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar con un procesador de textos? Es lo siguiente, darme cuenta, digamos, de que lo que estoy escribiendo, con qué tipo de letra lo estoy escribiendo, el tema de los márgenes. Vieron que cuando yo escribo, me acuerdo que usábamos los cuadernos, ¿verdad? Y hoy en día también se siguen usando los cuadernos o las carpetas. Y en una hoja de cuaderno o una hoja de carpeta, recordemos que teníamos los márgenes. ¿Y qué es el Sí, margen? El margen de la hoja, de donde yo empiezo a escribir y digo, bueno, hasta acá llegué, tengo que bajar el renglón. En ese caso, yo tengo, ¿no es cierto?, los márgenes izquierdo y el margen derecho. El margen izquierdo, se los voy a mostrar yo de una manera diferente. El margen izquierdo es este que yo tengo acá. ¿ves? ¿Estamos? ¿Qué Sí. sería? El margen izquierdo es este espacio en blanco desde el borde de la hoja hasta donde yo empiezo a escribir. El margen superior, fíjense que yo voy a hacer lo siguiente, el margen superior es desde la hoja, desde el borde de la hoja hasta aquí. Ujú. ¿Estamos? Sí. Después tengo el otro margen, ¿verdad? El derecho, que es si yo empiezo a escribir desde aquí.
o sea, donde se corta. ¿Me siguen? Porque yo estoy escribiendo, llegó al margen, baja y empieza a escribir. Y el margen inferior es el que yo tengo acá abajo. Que si yo escribo hasta el final, lógicamente terminaría saltando de hoja, pasando a la hoja siguiente. ¿Qué tengo entonces? Los márgenes. ¿Y quién me lo determina el margen a mí de escritura? Y me lo determina lo siguiente. ¿Vieron que acá yo tengo una regla color blanco? Acá Sí. arriba. Bueno, ese es el sector de escritura que yo tengo. Ese es el espacio que yo tengo desde donde yo empiezo a escribir hasta donde tengo que bajar de renglón. Este color gris que yo tengo acá, el izquierdo, es el margen izquierdo. Ujú, El sí. tramo derecho acá es el margen derecho. Y este gris oscurito que yo tengo acá es el margen superior. Ahora bien, si yo quiero cambiar esos márgenes de la hoja, yo tengo que hacer lo siguiente. Primero, aprender una cuestión de que cómo me alejo o me acerco de la hoja. Eso lo habíamos hecho en la clase pasada con el WordPad también. ¿Por qué? Porque yo tengo el signo menos aquí abajo que me permite alejar la hoja y el signo más que me permite acercar la hoja. Y también teníamos lo que habíamos aprendido, un atajo de teclado, que era manteniendo apretada la tecla control y muevo la ruedita del mouse, me permitía a mí alejar o acercar la hoja. Entonces eso me permite a mí saber cómo lo voy armando el documento. Y ahora voy a modificar los márgenes, porque me dicen en una empresa, dice, mira Marcelo, de ahora en más, o Alejandra, o Laura, o Sofía, dicen, bueno, mira, tenemos que hacer de ahora en más los trabajos que yo vaya a implementar, tienen que ser, digamos, con X márgenes. ¿Qué quiere decir X márgenes? Que el margen izquierdo sea de 2,5 cm, que el margen derecho 2 centímetros, que el margen superior 2 centímetros y que el margen inferior 2 centímetros. Y ustedes van a decir, ¿y cómo lo cambio eso? Bueno, miren, muy sencillo. Cuando yo estoy trabajando en procesador de textos, vengo con el mouse y en el color gris, ¿vieron el color gris que yo tengo acá en los márgenes? Vengo con el puntero y hago doble clic en el margen gris, ya sea este o el que quieran. No el blanco, ¿verdad? En el gris oscuro. Hago doble clic allí y al hacer doble clic me aparece la ventana que se denomina configurar página. En el WordPad no aparece eso. Claro. Creo que sí, no me acuerdo bien. Si A ver, ustedes quieren probar, a ver, espérate que acá yo tengo el WordPad. No, no te aparece. no aparece. No, no te Bueno, aparece porque es muy, no, muy básico. como nosotros. No, 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 no te va a dar. No lo tiene. ¿Mm? Entonces, no le demos bolilla. Bueno, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, lo que sí puede pasar, que en el WordPad, ¿no es cierto?, me permita hacer esto, es moverlo. ¿Qué significa moverlo? El tema que te dé bolilla, no. Vos sabés que a ver, no te permite no. el tema de los márgenes, ni siquiera ahí, no, tampoco. Ahí sí Ay, me permitió moverlo. No, pero te permite muy, mira, es No, como que no. tenés que andar pescándolo para que te lo permita modificar. El tema de márgenes no te permite, a ver si te No. lo permite desde acá. La regla barra estado, unidad de medida, pulgadas, centímetros, no. No, no te permite calibrar esa cuestión. Bueno, volvemos a este. Total queda Dale, grabado y cuando ustedes lo vayan a hacer, lo pueden tomar desde aquí. muy bien. Bueno, ahí cuando hacen doble clic aparece la ventanita de configurar página. El configurar página, ¿qué me permite? Modificar todos los atributos que tiene la hoja. ¿En qué sentido? Vieron que hace un rato yo les había dicho de que el margen izquierdo lo teníamos que poner en 2,5 cm. Y acá, de fábrica, digamos, viene con 3 centímetros. ¿Qué hago? Bajo con la flechita que se van hacia arriba y pongo en 2,5, ¿verdad?
¿Qué quiere decir esto? De ser 3 centímetros lo llevé a 2 centímetros y medio. El margen superior está en 2 centímetros y me dicen de ahora en más, dice, no, Marcelo, vamos a empezar a usar para armar las cartas y ahorrar papel, lo vamos a dejar en 1,5 centímetros. Permítame un segundito que hay alguien que se está queriendo sumar a la reunión. Un segundito. Ahí está. Hola Gladys, ¿cómo estás? Llegué al final. Bien, Hola, has Gladys. llegado. ¿Cómo andamos? Bueno, Llegué. seguimos No con me- la cuestión. Gladys, ¿vos tenés la computadora ahí a mano? No, Bien, ningún drama. Esto te queda grabado. Así lo charlamos después. ¿Está? bueno, Mira, dale. seguimos con la Espera, dame un explicación. segundo. Dame un segundo que te pongo los auriculares así. ¿Escucho Dale, bien? dale. Porque recién estoy llegando. Ningún problema, Gladys. Ponete los auriculares y continuamos. Tengo una clase por eso. Bien, entonces, fíjense un detallecito. Cuando yo hago clic en el tema de los márgenes, yo puedo modificar los márgenes. Volvemos a repetir. ¿Qué tengo que hacer? Hago doble clic en la zona oscura del procesador de texto del margen, se habilita la ventana configurar página y yo voy a tener lo siguiente, la modificación de los márgenes. Entonces a mí me dicen, Marcelo, de ahora en más, la hoja va a tener estos márgenes, 1,5, el superior, el izquierdo lo voy a llevar a 2,5, el inferior lo dejo en 2 centímetros o lo puedo bajar a 1,5 y el derecho lo dejo en 2 centímetros. Eso me está indicando de que la hoja, ¿no es cierto? Voy a tener más espacio de escritura. ¿Por qué? Porque voy a tratar de agrandarla. Pero no quiere decir que estoy agrandando la hoja física, ¿no? Yo estoy trabajando en la hoja virtual. Entonces hago clic en esta opción que me dice orientación y vieron que dice la opción vertical. ¿Por qué? Porque la hoja va a quedar paradita. Si yo pongo horizontal, que después lo vamos a ver, miren acá, ¿vieron que hay una opción que dice vista previa? Si Sí, yo hago clic en vista previa, voy mirando vista previa, hago clic en horizontal, miren cómo cambia. ¿Qué quiere claro. decir esto? Es como que la hoja la mueve y la pone horizontal. Pero como es una carta que estamos armando en su modelo básico, yo hago clic en la opción vertical. Al hacer clic en la opción vertical, teóricamente la hoja tendría que cambiar. ¿Y qué tendría que cambiar? Que el margen izquierdo, este que yo estoy mostrando atrás de la ventanita configurar página, ¿vieron que ahí marca 3 centímetros ahí? Marca un 3. Sí. Bueno, teóricamente se tiene que achicar. ¿A cuánto? A 2,5, o sea que tendría que ponerse por aquí. ¿No es cierto? El superior, que acá vieron que marca 2 centímetros, bueno, ese superior tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque yo lo estoy cambiando a 1,5. Y así con todos. Entonces hago clic en aceptar y automáticamente fíjense cómo cambió el margen izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Le di más espacio a la escritura que yo tengo. Entonces fíjense que el margen izquierdo que yo le marqué, ven que la flecha se mete más en el texto, es porque obviamente el texto se ha expandido. ¿Y de qué manera se ha expandido? Fíjense, yo hice esto, ¿cierto? Voy a mantener apretado una tecla y hagan de cuenta, ¿ven cómo llega al otro margen derecho y va bajando? Eso indica de que yo voy escribiendo. Imagínense que yo escriba a esta velocidad. Obviamente tendría otro trabajo también. Entonces, Pero no tendría estas transcripción. alumnas de cosas. Ah, bueno, ese es otro tema. Bueno, tendríamos, digamos, la posibilidad obviamente, de ponerme a escribir, transcribir textos. ¿Ven? Y yo cambio el tamaño de la letra, que ya lo vamos a aprender a cambiar. Y yo lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Es decir, cómo se comporta cuando uno escribe en el procesador de textos. ¿Ven? Yo voy llegando al final de la hoja. ¿Con qué me voy a encontrar en el final de la hoja? Con el margen inferior. Miren, lo voy a checar más acá, ¿verdad? Yo sigo Claro. escribiendo, baja de renglón y ahí se va a encontrar con el otro margen.
Cuando encuentra el margen inferior, automáticamente se generó la segunda hoja. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, Word, digamos, con Word uno sigue escribiendo. Uno va escribiendo, 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 escribiendo y solo salta de hoja. No necesariamente tengo que hacer yo salto de página como existía antes. No, no, no. Automáticamente solo el procesador de texto va generando la hoja siguiente a medida que uno va escribiendo. ¿Mm? Vamos a probar que pase cuando se vayan a la tercera, a ver si automáticamente me genera la tercera hoja, ¿verdad? Bueno, ahí me generó la tercera hoja. Y miren los márgenes, cómo se va acá. Yo puedo apreciar bien los márgenes. Acá tengo el margen superior. ¿Mm? Fíjense este detalle. El margen superior acá, el margen el izquierdo, el margen derecho. Y ahora sí, yo tengo ¿cómo se denomina este de acá abajo? El margen inferior. Entonces yo tengo aquí el margen inferior, que es esto. De allí, desde el borde de la página hasta donde termina el último renglón, ese es el margen inferior. Y ese margen inferior, si yo hago doble clic en el color gris oscuro, el margen inferior de ¿cuántos centímetros es? 1,5. ¿Lo ven acá? Sí. Perfecto. Bien, otra de las cuestiones que supónganse que a mí me están indicando como oficinista, me dicen, bueno, de ahora en más, todas las cartas que vamos a escribir, ¿verdad? Me dicen, Marcelo, tiene que ser en hoja A4. No vamos a usar como usábamos antes la legal o como usábamos la hoja carta. Ahora bien, ustedes van a decir, ¿de qué me está hablando? Este escrito, supónganse, que yo lo mande a imprimir. Si a este escrito yo lo mando a imprimir, obviamente digamos, ¿qué hoja pongo en la impresora? ¿Me siguen? Porque en una oficina, si yo voy a poner, me dicen, bueno, yo empiezo a trabajar como auxiliar administrativo, ¿verdad? Y me dicen, Marcelo, tenés que escribir, transcribir, me pasan una hoja borrador, una solicitud de presupuesto para una empresa. Entonces me dicen, mira, acá tenés, digamos, la impresora, la computadora, escribite la carta esta, imprimila y déjamela en mi escritorio porque yo se la tengo que dar o enviar, digamos, con un cadete a la empresa tal para que me manden el presupuesto. Obviamente que hoy ya no se usa eso, se usa el mail. Pero en realidad si tenemos una idea, es decir, la carta que yo escribo la voy a imprimir. ¿Y en qué hoja la voy a imprimir? Y bueno, ustedes se van a dar cuenta de que hay un montón de tipos de hojas. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto de tipos de hojas? Es el tamaño. ¿Por qué? Porque en la oficina hay muchas oficinas que usan el papel carta. Ustedes van a decir, ¿qué significa el papel carta? Es una hoja blanca común que se usa en la impresora también, nada más que más ancha. ¿Mm? Claro, Y más gruesito, después, sí. claro, y después se van a dar cuenta que ustedes, si tienen impresora en su casa, se van a encontrar con que la resma de papel, se van a dar cuenta que tiene una nomenclatura. Dice resma de papel blanco A4. ¿Qué significa esto? Que A4 es el modelo de papel que se utiliza en las oficinas. ¿Mm? Y ahora bien, los abogados, los que hacen oficios, etcétera, ellos generalmente, ¿vieron cuando uno tiene una escritura o tiene un contrato o tiene un acta, ¿no es cierto? Que por allí son los escribanos, ¿verdad? ¿Vieron que es otro tipo de hoja? Cuando yo tengo un contrato o por allí tiene, Claro. ¿no? Mm, Es una hoja muchas veces más angosta y más larga. Y en Larga. algunos casos van a encontrar más ancha y más larga. Bueno, esos son los distintos tipos de papeles. ¿Mm? Y en informática, los más comunes que se usan porque tienen impresora, la impresora toma un determinado ancho de papel, que los normales para nuestro trabajo son o A4 o el oficio, o digamos, legal u oficio. Esos son los nombres. A4, legal oficio, y en su defecto alguna oficina todavía usan el tamaño de papel carta. ¿Mm? Entonces, a mí, digamos, o a ustedes dicen, mira,
Alejandra, tenés que escribir esta carta, pero si estabas acostumbrada a armar este documento en hoja legal o oficio, de ahora en más la vamos a hacer en A4. Y vos vas a decir, ¿cómo es esto? Y bueno, Claro. recién que hicimos, modificamos los márgenes, ¿verdad? Pero ahora, dentro de configurar página, hay una opción que dice papel. Ujú. Hago yo clic en la pestaña papel y ahí se van a encontrar con esto. Tamaño de papel, dice A4. ¿Por Claro. qué? Porque yo lo tengo de predeterminado así. Pero si me dicen, me cambian la bocha, me dicen, no, siempre trabajamos en A4. Al revés. Ahora vamos a trabajar en oficio, porque no se consigue más la A4. Un ejemplo. Sí, Entonces digo yo, no puedo escribir en A4. ¿Por qué? Porque si lo mando a imprimir después en un oficio, no me van a dar los márgenes. ¿Es diferente? Claro. ¿Por qué? Porque la hoja A4, miren, tiene un ancho de 21 centímetros y un largo de 29,7. ¿Qué quiere decir esto en la vista previa? Este ancho es 21 centímetros y este largo es 29,7. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar el tamaño de papel. Hago clic en este triangulito y fíjense que allí me aparecen un montón de tipos de hojas. ¿Está? Y esas Ujú. hojas están predeterminadas. ¿Por qué? Porque yo las puedo ir a comprar a una librería. Entonces me dicen, no, de ahora en más vamos a trabajar en esto, Marcelo. Dice, en oficio o legal. Puede aparecer de las dos maneras. Entonces digo yo, vamos a empezar a trabajar en oficio. Entonces hago clic en oficio, ¿verdad? Y fíjense en vista previa cómo cambió. ¿Por qué? Miren, vuelvo. En A4. A4 es más ancha, ¿verdad? En vista previa, acá. Si yo hago clic en oficio, miren cómo cambió. Es un poquito más angosta y mucho Claro. más larga. Más largo. más ¿Mm? larga. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y le pongo aceptar y se van a dar cuenta de que automáticamente cambia el tamaño de la hoja. Fíjense que vamos a volver a allí, ¿ven? Ahí ven las dos. Ahora ya son oficio esas. ¿Mm? Vuelvo para atrás. Ahí estaba en Ah, A4, ¿verdad? Claro. Si yo hago el botón rehacer, ¿cómo cambia? Se dan cuenta que en A4, ¿cuántas hojas se usaban? 3. Si yo lo escribo en oficio, 2. ¿Por qué? Porque las hojas son más largas. ¿Me siguen? Claro. Entonces, ¿qué me Sí. permite a mí? Que yo pueda cambiar en la hoja a la hora de trabajar para que cuando yo lo vaya a imprimir quede tal cual como yo lo vea aquí. ¿Estamos hasta acá? Cualquier sí. duda ustedes me consultan. ¿Cómo hacía yo para borrar todo esto que yo tengo escrito acá? Ap- Apretamos el Control. control y la E. Muy bien. Bien, que ¿Eh? saben. Sí. Bien, que se acuerdan. Muy bien. Pues O que casi sea, una de vez en cuando, no está mal. pero por supuesto. ¿Qué hago? Selecciono todo el escrito. Presiono la tecla suprimir o retroceso. Es la misma, es lo Claro. mismo. Entonces yo tengo ahora la hoja oficio, ¿verdad? Sigo, hago de cuenta que yo voy a escribir, escribo lo mismo. Estoy escribiendo esta parte y de ahora en más empezamos a modificar el texto. ¿Qué quiere decir entrar a modificar el tipo de texto? Es decir, lo que yo escribí, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les había hecho que ustedes pintaran algunas letras nada más? ¿Eh? Sí. Entonces supónganse que las jornadas, esta palabra, yo supónganse que las selecciono. ¿Cómo las selecciono? Hago clic adelante de la L, mantengo apretado el mouse y lo llevo hacia la derecha. Y seleccioné el texto. Una vez que yo selecciono el texto, allí puedo hacer cambios, ya sea en dos palabras, en una palabra, ¿no es cierto? O en una letra. ¿Mm? Entonces, supónganse que las jornadas que yo tengo acá, le quiero cambiar el tipo de fuente. Para cambiar el tipo de fuente, ¿qué quiere decir el tipo de fuente? Es cómo se escribe. ¿Mm? La letra. Exactamente, la letra. Y en mi caso, acá me muestra la letra Arial.
Pero yo si hago clic en el triangulito Arial, me va a mostrar un montón de fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Distintos tipos de formas de letra. Y miren que a medida que yo voy manejándome hacia abajo, aparecen otras, ¿no es cierto? Y puedo elegir, supónganse que voy a usar Britannic Bold, hago clic allí y miren Profe, cómo cambio la letra. Hago clic profe, fuera y me selecciona. Sí, escucho. aleje un poquito usted porque usted la acercó y yo solamente veo las vacunas salvan nomás. ¿Cómo, Corrí la disculpan? pantalla. ¿Cómo tengo que hacer? Porque yo no puedo ver más que lo que... Claro, la pantalla suya solamente me salen las vacunas salvan nomás, no me sale nada de lo que está prestando Escúchame, usted vos estás con el teléfono, ¿no? con el celular. Sí, tenés la opción de rotar la pantalla. O Sí, sea, ponelo en horizontal ajá, y fíjate que te va a cambiar también la visualización. No veo muy cero, bien. no leo. Ahí, vamos a ver. Estas son Ahora sí. Bien, bien, Gladys, Quiero que bien. Va. solamente este pedacito Bien, chiquitito bien, no porque no estamos tecnificando, no se preocupen, es saca. todo cuestión de manejo de esto. Miren, cuando yo selecciono las jornadas, obviamente le cambié el tipo de letra, el tipo de fuente, ¿verdad? ¿Cómo lo hice? Cliqueando acá. Quiero elegir otro tipo de letra, no me gusta, practico, me voy, digo Arial Black, le pongo, hago clic en Arial Black. ¿Ven cómo cambia? Hago clic Ujú. fuera y me cambió el tipo de fuente. Ahora me dicen ustedes, quiero cambiarle el color. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre tengo que seleccionar el texto para poderle hacer cambios. ¿De qué manera? Y muy sencillo, lo pinté, ven que lo seleccioné. Me voy acá a una opción que dice color de fuente. Yo tengo una manera de ir aprendiendo el uso del procesador de textos, es ir con el mouse e ir picando o pinchar sin hacer clic, sino que bien sobre el botón y aparece la leyenda de lo que hace ese botón, ¿verdad? En este caso, ven que si yo vengo sin hacer clic, hago y me posiciono arriba del botón, me dice color de fuente y me da una pequeña explicación. Dice, Determinada te dice lo que vas a tener adentro del botón. claro, entonces acá me da la opción de cambiar el color del texto. Entonces, ¿qué pasa? Yo me tengo que ir al triangulito de al lado. El triangulito de al lado, al hacer clic, allí sí hago clic, me muestra la paleta de colores. De los colores que ya vienen predeterminados. Ya después nos vamos a poner más exquisitos. Pero ahora elijo cualquier color. Entonces digo, miren, mientras yo voy apuntando con el mouse, me va dando cómo va cambiando, Ah, ¿verdad? mira. Y yo digo, quiero este color. Entonces, anaranjado con énfasis 2. Hago clic allí y me quedó clic fuera y el texto me quedó de esa manera. Ahora bien, ustedes quieren ser más exquisitos como le daba yo los otros días. Es decir, acá seleccionaron esto. Pero ¿puedo seleccionar una letra? Sí, selecciono allí una sola letra y a esa letra le cambio el color. Elijo la A, voy y le cambio el color a la A. Elijo la S, le cambio el color a la S. Hago clic fuera. Entonces, ¿de qué manera tengo que, para modificar? Yo siempre tengo que elegir la letra, o toda la palabra, o todo el texto. Recuerden que yo también puedo seleccionar todo el texto, ¿verdad? Y venir acá y cambiarle el color. ¿Y qué color elijo? Y puedo elegirle rojo a todo. Ah, qué Y, bueno. y lo que estaba cambiado, ¿verdad? Como habíamos hecho recién, lo anula y pone el que yo elija. ¿Estamos hasta acá? Hay otra cuestión. Supónganse que esto que dice las vacunas salvan vidas, lo voy a pintar porque le quiero cambiar el color. Lo voy a poner verde. Y le quiero cambiar el tamaño a la letra. ¿Qué significa cambiarle el tamaño? Hace un rato le cambiamos el estilo. ¿Estamos? Vieron Sí. que acá, ¿no es cierto? Ahora que las jornadas es Arial Black, es un tipo de letra. Y acá las vacunas salvan vidas las quiero poner en un tipo de letra que sea más bien
el estilo manuscrito, entonces ¿qué hago? Vengo a buscar donde tengo algo más manuscrito. Fíjense que acá hay una. Hago clic allí y miren lo que pasó. Elegí ese tipo de fuente, las vacunas salvan vidas, que es una especie de manuscrita. Pero ¿qué pasa? Es chico el tamaño. Entonces el tamaño lo puedo modificar haciendo clic aquí, ¿verdad? Busco el tamaño 20 y ven cómo cambia. ¿Y qué puedo hacer? Es decir, hago esto, selecciono, puedo cambiar, no me gustó, elijo esta, sigo cambiando y resulta ser de que también le quiero cambiar nuevamente el color. O sea que todo lo que yo vaya haciendo tiene modificaciones. Uno no se queda con lo mismo siempre. Entonces a esto, la palabra vacunas, supónganse, puedo optar que ponerle negrita, ¿no es cierto? ¿Qué significa negrita? Que pone más tinta o menos tinta. En el caso de este ya viene con mayor tinta. Por eso cuando yo elegí ese tipo de letra ya viene como presionada. También tengo otra opción de modificación de las fuentes. Acá al lado de la negrita aparece la K. ¿Qué significa? Cursiva. Si yo hago clic, miren lo que pasa con la letra. Me la cuesta. Y cualquier tipo de letra me hace ese efecto. Porque yo elijo personas y me voy a la K. ¿Ven cómo le inclina? ¿Mm? Y ahora bien, las vacunas salvan vidas. Le quiero poner lo que se denomina subrayado. Porque fíjense dentro de la barra de herramientas que yo tengo aquí. Yo tengo la negrita, que es lo que hicimos recién. La cursiva. Hago clic allí y todas se acuestan, ¿verdad? ¿Por qué todas se acuestan? Porque todas están seleccionadas. Y aquí al lado aparece la opción subrayado. Y fíjense que si yo hago clic en la S solamente, me pone un subrayado, ¿verdad? Pero ¿qué Sí. pasa si yo quiero elegir otros tipos de subrayado? ¿Qué pasa? Selecciono el texto y al lado de la S aparece un triangulito. Y aquí aparecen distintos tipos de línea que si yo voy recorriendo con el mouse sin hacer clic, voy viendo cómo va quedando el formato. ¿Ven? Y elijo, dice, ¿cuál de los subrayados me gustaría ponerle a esa, digamos, de esas palabras? Entonces elijo esta, hago clic allí y me da, ¿no es cierto?, un subrayado. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Me entienden? Sí. Bárbaro. Sí, sí. Bien, supónganse que este texto que yo escribí, quiero ponerle un título. ¿Mm? Entonces, lógicamente, vieron que yo estaba aquí, estaba en esta posición. ¿Qué significa estar en esta posición? Yo empecé a escribir, pero resulta ser de que me di cuenta de que me olvidé el título. Ay, ¿Verdad? profe, para poner el título tendría que determinar párrafos No o no. necesariamente. Mira, Ah, en realidad cuando pasa eso, es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Es decir, el párrafo ya lo tenés escrito. Pero ¿qué pasa? Vos no tenés espacio ahora para escribir más arriba. ¿Por qué? Porque vos empezaste escribiendo allí, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me posiciono delante del primer renglón, ¿verdad? Y le doy 2 enter, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Presionar la tecla enter del teclado 1 o 2 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Claro, ¿Qué hice? te da espacio. Claro, pues yo generé espacios en blanco. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago? Hago clic aquí, ¿verdad? Y voy a poner, ¿no es cierto? Noticia sobre vacunas. Supónganse que es el título. ¿Y qué pasa? Me toma el color con que le estaba cargado de antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y aquí lo voy a hacer lo siguiente. Digo, bueno, que esté en negrita bárbara, que esté en cursiva y que tenga un subrayado. Repetimos. Pongo este subrayado y me subraya en el color que está la letra.
Y ahora ustedes me van a decir, ¿puedo cambiarle el color del subrayado? Y sí, porque acá yo tengo una opción que me permite cambiarle el color al subrayado. Entonces, para que se note bien, vamos a elegir el verde. Y el estilo del subrayado, de nuevo, que sea con las onditas. Entonces, ¿qué hice? Puse el título con un subrayado con onditas de otro color. O sea que estas son opciones que ustedes pueden manejar tranquilamente para cualquier tipo de textos. Bueno, y para ir ordenando un poquitito más este escrito que estamos haciendo, es que muchas veces me piden de que el título esté centrado o esté alineado a la derecha, si es la fecha. Todo depende si yo estoy escribiendo una carta. Si es escribir una carta, lo primero que yo pongo, o en una solicitud o en lo que sea, yo lo que agrego es que el texto ese que puse, si es una carta, que vaya alineado a la derecha. Vieron que por allí dice Almafuerte, 4 de agosto del 2022, la nota, y abajo le pongo el encabezado, a quién se la dirijo, y después pongo quién suscribe, fulano de tal, notifica de... Bueno, esas formas son las formas que uno maneja un tipo de carta. Entonces, si es un título, ¿qué tengo que hacer? Acá yo tengo, para que recordemos, los botones de alineación. ¿Qué me permite a mí en los botones de alineación? Es acomodar una porción de texto o todo, como por ejemplo el párrafo, que esté alineado a la izquierda, que esté centrado o que esté alineado a la derecha. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el texto, noticias sobre vacunas, automáticamente me lo escribió. Si yo lo apunto con el mouse, miren lo que me dice. Alinear a la izquierda. Y tiene un atajo de teclado. ¿Lo ven? Control más Q. Entonces, ¿qué pasa? Me escribe siempre alineado a la izquierda. Y el de al lado, miren lo que dice. Dice centrar, que es control más la T. Entonces, si yo hago clic allí, automáticamente me pone el título en el centro. Si yo voy y hago clic en el de al lado, que dice alinear a la derecha, hago clic allí y me alinea el texto a la derecha. Ahora bien, este botoncito que yo tengo acá, que dice justificar, si yo hago clic allí, me trae de nuevo el texto al comienzo, como estaba antes. Entonces, ¿pero para qué sirve este botón justificar? Sirve para esto, miren. Yo escribí una carta, que es el próximo ejercicio que vamos a hacer más adelante en la próxima presencialidad. ¿Qué hacemos? Supónganse que yo selecciono este texto. ¿Estamos? Seleccioné el texto. Si yo quiero centrar ese texto, ese párrafo, lo puedo centrar. ¿Por qué? Porque vengo y aprieto el botón centrar. Miren lo que pasa. ¿Qué hizo? Tomó centrado porque toma como una línea de centro acá imaginaria, y obviamente que lo pone, si el título este yo lo selecciono y lo pongo en el medio, fíjense que también queda, vamos a hacer lo siguiente para que nos demos cuenta, fíjense que queda equidistante esto, la mitad de texto para un lado y la mitad de texto para otro. Eso significa centrar el texto dentro del espacio en blanco de escritura. Entonces, ¿qué hago ahora? Y bueno, yo me tengo que, digamos, estar acá, estoy aquí, y digo, no quiero que quede centrado, lo quiero alinear a la derecha. Más que nada para darnos cuenta, ¿no? Cliqueo allí, miren cómo selecciona, cómo arma el alineado a la derecha. Es como que todo está parejito acá, ¿verdad? La línea está ese texto alineado al margen derecho. Vuelvo a seleccionar, ¿verdad? Y me voy a este botón que dice justificar. Teóricamente, y de acuerdo al dibujito que tiene el botón justificar, eso implica que el margen izquierdo y el margen derecho terminen parejas las letras, las palabras, mejor dicho. Entonces hago clic allí y fíjense qué pasa. ¿Ven?
esto que yo estoy marcando acá, el 10 con la palabra llegada, coma, terminan en el mismo lugar. Supónganse que vamos a trazar una liñita acá. ¿Se dan cuenta? Termina bien ahí. ¿Mm? Y, a ver, si yo hago esto acá, vamos a hacer acá. Y el margen este izquierdo también. ¿Se dan cuenta cómo termina? Es decir, ¿cómo hace? Acomoda las palabras de tal manera de que todas terminen en una misma línea. Es como habíamos hecho recién, vieron que quedaba muy bien parejito todo lo que yo había simulado de la escritura. En ese caso, yo tengo la posibilidad de que cuando digo voy a justificar, es para que quede prolijo el texto. Es decir, como que termine bien. Porque muchas veces cuando yo escribo mucho y está todo alineado a la izquierda, es como que hay un desorden, ¿verdad? Es decir, como que en el texto no está todo prolijito. Pero todo depende de cómo uno quiera presentar una nota y cómo son los formatos administrativos. El formato administrativo en realidad trata de que todo el texto de una carta esté justificado. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, esas son maneras que nosotros tenemos para organizar este tipo de texto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? No, Vamos bien. ¿Se entiende? Sí. Bárbaro. Entonces, cuando se tenga el procesador de texto, todos en la compu se tienen que poner a practicar como sé que hacen. Por supuesto. Bueno. Bien. Bárbaro. profe, Sí. Siempre hacemos la tarea, ¿eh? No, profe, lo sí. que pasa es que la otra maestra no tiene paciencia y las tiene cortitas. La otra maestra, Laura sería la otra maestra, así Sí. es. Bien, bárbaro. Bueno, estamos hasta acá todos, ¿verdad? Bien, Sí. bárbaro. Un detallecito. Vamos, entonces nosotros, fíjense este detalle. Nosotros estamos trabajando con estas herramientas que son las de formato. Y con el tiempo, ustedes lógicamente se van a ir poniéndose más prácticas y prácticos. Entonces, ¿qué van a hacer? Dicen, bueno, esta letra, ¿no es cierto? Si yo hago clic acá, ¿verdad? En cualquiera yo selecciono la palabra horas. Si yo hago clic en la palabra horas, automáticamente yo sé qué tipo de letra es, o sea, qué tipo de fuente trabajé. ¿Por qué? Porque vengo y me fijo acá. Dice Arial, ¿verdad? ¿Y qué tamaño tiene este que está acá? 11. ¿Me siguen? Ahora bien, ¿con qué tipo de fuente armé, digamos, las vacunas salvan vidas? ¿Qué tengo que hacerle yo? Entonces, las selecciono, ¿verdad? Suelto y miren cómo cambio. ¿Qué cambio? Está hecho en Blacklight Hand. ¿Y qué tamaño tiene? 20. Esas son formas de saber con qué tipo de letra está hecho un documento. Entonces, de esa manera yo puedo cambiar. Y también tiene una opción rápida de cambio. ¿Cuál es el cambio que yo voy a realizar? Supóngase que noticias sobre vacunas, miren con qué tipo de letra está hecha. Con Arial Black, en este caso. ¿Y qué tamaño? 11. Ahora bien, tiene estos dos botoncitos que ustedes ven aquí, que es el A con un triangulito apuntando hacia arriba y una A apuntando hacia abajo. Si yo vengo con el mouse sin hacer clic allí, fíjense que dice aumentar tamaño de la fuente, Sí. ¿verdad? Entonces, si yo voy haciéndole clic, hago un solo clic, ¿ven cómo cambia? Hago otro clic y así voy haciendo clic. De a un clic va aumentando generalmente 2 puntos este tamaño que yo tengo acá. ¿Me siguen? Y tengo para disminuir. O sea, así como lo agrandé, digo, no me gusta, quedó muy grande. Mira. Entonces, de esa manera, me permite a mí o agrandar el texto o disminuir el texto. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, Sí. para llegar ahí, ¿qué toco primero? Y mira, ¿O esa A?
Y mira, vos seleccionás el texto y Sí. después vos tenés aumentar el tamaño o disminuir el Ah, tamaño. bien. Creo que el WordPad lo tiene. Yo ahí ¿Sí? estoy mostrando el WordPad, ¿no es cierto? Si yo escribo algo acá en el WordPad, selecciono, ven, va aumentando acá o Bien. disminuye ahí. ¿Mm? Esas son opciones que ustedes tienen para trabajar. Vamos a otra cuestión para ir cerrando lo de hoy. Es mucha información que cuando ustedes se den cuenta y lo tengan que repasar va a ser muy sencillo. Aparte lo vamos a practicar bien. Eh, Imagínense que ustedes están haciendo este documento, lo están tipeando, lo están armando y resulta ser de que el encargado de la oficina dice, no, no me gusta noticias sobre vacunas con ese tipo de letra. Bueno, déjala, pero quiero algunos cambios, que esté en minúscula. Ustedes van a decir, uy, tengo que borrar y volver a escribir, ¿verdad? Bueno, Word tiene una opción acá al lado, que WordPad no lo tiene, que dice esto, mira, cambiar mayúsculas y minúsculas. Si yo hago clic en ese triangulito, me aparecen todas esas opciones. Ajá. ¿Qué significa todas esas opciones? Muy sencillo. Tipo oración. La oración que nosotros conocemos es que cuando empezamos a escribir una oración, la primera letra de la oración es Esto mayúscula. mayúscula. Entonces, ¿qué hago? Si yo me equivoqué y escribí todo en mayúscula porque estaba apurado y después lo tengo que cambiar porque si no, no me lo aceptan, entonces imagínate, tendría que borrar todo y volverlo a hacer. ¿Me siguen? Entonces, si yo lo escribí en mayúscula todo el párrafo, digo, "Oh, escribí en mayúscula y lo tengo que presentar porque tengo que pedir o solicitar algo, imagínate, y no tengo tiempo de volver a escribir. Menos mal que tengo la opción que dice tipo oración. Si yo hago clic allí, fíjense qué pasa. ¿Qué me convirtió? Me convirtió la primera, me dejó solo la primera mayúscula y el resto Y lo todo otro minúscula. minúsculas, ¿verdad? Entonces es tipo oración. Me ahorró el trabajo de borrar y volver a escribir. ¿Mm? Ahora bien, me dicen, no, me dicen, déjalo todo minúscula. Pero Bueno, qué jefe, hincha coco, ¿no? es así. Bueno, así es el profesor que tienen ustedes. Entonces, imagínense, hago clic allí donde dice cambiar mayúscula en minúscula y le voy a dar con el gusto, para que no rompa más los esquemas, en donde hay una opción que dice minúscula. Entonces hago clic allí en minúscula y miren lo que hace. Pone a todo en minúscula. ¿Mm? Bueno, vienen y me piden otro cambio. No, volver a poner mayúscula porque no queda bien así. Bien, gracias al diseñador de Word, tengo la opción que dice todas mayúsculas. Muy bien. Ahí está. Y supóngase que dice todo esto en mayúscula también. Vengo acá, Se lo ponemos. mayúscula, y ahí te Ahí, toma. claro. Estamos acá, vieron que interesante, ¿no? Porque son herramientas que uno no les da bolilla, pero en el momento de que uno está acostumbrado a trabajar mucho con esto, nos permite esto. Imagínense que quiero resaltar como hacen hoy los diseñadores gráficos muchas veces, que en un texto le quieren dejar un detalle de que todas las primeras letras sean mayúsculas. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen en este caso? Vienen aquí, cliqueo aquí y dice poner en mayúscula cada palabra, ¿verdad? Fíjense este detalle. Le pone mayúscula a cada palabra. Ahí aparecen dos. ¿Estamos hasta acá? Da, sí. Bien. Entonces, por último, fíjense el detalle. Dice poner mayúscula a cada palabra. Y hay una que, miren el detalle esto, alternar mayúscula y minúscula. Hasta ese detalle me ponen. Qué bárbaro. ¿Ven? Entonces, son opciones que permiten, digamos, dejar por allí algunas cuestiones que, supónganse que en vez de estar escrito todo esto y está esto,
Yo puedo dejar eso así y es como que llama la atención. Lo primero que hago es, ¿qué dice ahí? Noticia. O yo lo cambio y le pongo, ¿no es cierto?, tipo oración, o lo cambio, le pongo todo minúscula, o lo cambio todo mayúscula. Y alternado, en este caso no, porque no tengo más. El alternado me pone la N, porque no tengo otro texto más que sigue, ¿verdad? Bueno, y esas son las opciones que nosotros podemos llegar a empezar a trabajar con esta herramienta. Y lo que hemos aprendido es un poco a trabajar con una porción, ¿verdad?, de la modificación de los textos que yo estoy trabajando. La próxima clase ya directamente vamos a entrar con una práctica. ¿Qué quiere decir esto? Con una, digamos, pequeña carta. Con una pequeña carta nosotros vamos a aplicar esto que vimos, ¿verdad? Y a su vez vamos a aprender a separar de distancia los renglones y hacer algún que otro cambio a medida que vayamos avanzando con los distintos formatos de textos. Bueno, Si hay alguna duda me consultan ahora y si no damos por finalizada la actividad. Bueno, yo entré tarde, profe, a la parte que me interesaba, que era el tema de los márgenes de la hoja. Mira, en los márgenes de la hoja, yo después, es muy sencillito, yo creo que lo volví a retomar después. Cuando vos ya ingresaste, fíjate que después... Sí, el último pedacito, pero bueno, no Sí, quería preguntar. después cuando vos veas el video, ¿no es cierto? Sí, no, Al inicio, se puede. te vas a dar cuenta. Y aparte, no te preocupes porque en el ejercicio que vamos a empezar de cero, ahí automáticamente yo les voy a dar las consignas, ¿verdad? Yo noté lo último que escuché, Sí. que es hacer como doble clic en la parte donde tengo los numeritos que marcan los márgenes de la izquierda y de la derecha. Acá, mira, yo lo vuelvo a hacer. Haces doble clic ahí y automáticamente te vas a la pestaña márgenes y ahí tenés para modificar. Sí, bueno, como digo, con la práctica. Exactamente, no, esto es todo hora silla. Sí, mucho de lo que el tema color y cambiar todo eso, creo que en algún momento yo me puse a jugar un poco con eso y es que es que lo sabía. Es así. Que lo sabía, pero... Y ahora te vas a ir dando cuenta porque ya vas a empezar a hablar técnicamente. Con, digamos, con la opción esta de decir, bueno, estoy hablando con propiedad de, digamos, informática. ¿Estamos? Vos ya vas a hablar con el tema de formato de fuente, tamaño de fuente, claro, márgenes, tipo de hojas. Bueno, eso hemos aprendido hoy en una horita. Bueno, y de esta manera, este videito que yo se lo voy a descargar y se lo voy a mandar por WhatsApp al grupo, ustedes lo van a tener como para que en casa también un ratitito lo van mirando, no es tan loco, me pongo a jugar un poquito, abro el Word, escribo algo y realizo, digamos, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Les parece? Bueno, si Dios quiere, nos estaríamos viendo mañana. La clase de mañana es presencial, pero usted no la graba, nada, ¿no es cierto? Mirá, la clase presencial, cuando uno la quiera grabar, podríamos hacer la opción de grabarla también, así que no hay ningún problema. Porque, bueno, como yo le dije, yo recién llego con la señora que se operó la vista y mañana tenemos uno a las 5 de la tarde en Altagracia. Yo no vuelvo a casa, mirá, yo me quedo. Escúchame, mañana muy probable que o yo haga un virtual o lo dejamos para la semana que viene porque las chicas tampoco no pueden. Bueno. Por allí, la semana que viene implementamos 2 virtuales y un presencial. Lo vamos manejando, ¿les parece? Sí, porque yo mañana presencial no puedo. Listo, ningún drama. Yo ya veo de estar y si no, automáticamente por allí haga, ¿no es cierto?, les grabe cómo se arma una carta desde cero, ¿verdad? Una carta, una solicitud, ¿verdad? Y yo también se la subo a ustedes como que queda la clase dada, ¿verdad? En donde bien. ustedes Ya la que pueden podemos practicar tranquilamente. Claro, ¿Les porque esa sería la forma que uno pueda practicar. Entonces, la semana Sí. Dale, perfecto. Bueno, gente, nos estamos viendo. Un gusto como siempre. Que anden bien, nos vemos. Gracias. Gracias, Chao. Chao. El rojo. ¿Cómo se